Temporada 2021-2022. Real Madrid y Paris Saint-Germain superan la primera fase de la Champions League y quedan emparejados en octavos de final tras un polémico sorteo que tuvo que repetirse por completo tras los graves errores de la UEFA. Los blancos se tendrían que enfrentar a uno de los máximos rivales de la competición en un duelo lleno de morbo y cuentas pendientes. Tranquilo. El posible regreso de Ramos y Messi al Bernabéu y las tensas relaciones de ambos clubes por el anuncio de la Superliga y sobre todo por el caso Mbappé marcaron un choque que quedará para siempre en las memorias del fútbol. El 15 de febrero de 2022, París recibió al rey de Europa en un Parque de los Príncipes lleno hasta la bandera, y Pochettino y Ancelotti apostaron por un clásico 4-3-3. El técnico argentino sustituyó al recién recuperado Neymar por Ángel Di María, mientras que Carleto apostó por Asensio en la banda derecha y alineó al tocado Benzema. Los franceses comenzaron llevando la iniciativa del partido y Kylian Mbappé capitalizó todas las acciones ofensivas de su equipo. El atacante galo volvió loco a Carvajal y pasado el cuarto de hora tuvo la primera gran ocasión del encuentro. La presión parisina asfixiaba a los madridistas y el París sometió a un equipo que se conformaba con defender en bloque bajo. El Madrid parecía incapaz de salir de su campo y solo se dejó ver en el área contraria con un tímido cabezazo de Casemiro. La primera parte acabó sin goles, pero la inoperancia ofensiva de los españoles continuaría en la segunda parte. Los parisinos fueron aún más agresivos en el segundo tiempo, y Mbappé lideró una ofensiva constante contra la meta madridista. Messi puso a prueba la entereza de Courtois, y Kroos remató tímidamente por encima del travesaño francés. El crack argentino del París se estrellaba una y otra vez contra el muro blanco, y solo Mbappé parecía capaz de romper el partido. En el minuto 60, Carvajal derriba a Kylian dentro del área, y Leo Messi tiene la oportunidad de abrir el marcador desde el punto de penalti. El argentino cruza el esférico al lado derecho, pero Courtois salva el disparo con una parada colosal. Neymar entró por Di María para activar el ataque parisino, mientras que Kylian Mbappé lo seguía intentando. El encuentro se puso caliente y el tridente local continuaba asediando la meta de Courtois. El rácano planteamiento del Real Madrid estaba dando resultado, pero en el tiempo de descuento, Mbappé hizo otra jugada colosal para poner por delante a su equipo. Mbappé marcaba el único gol del partido y el Paris Saint-Germain se llevaba una merecida victoria con la que tomaba ventaja en la eliminatoria. El duelo de la ida no solo dejó una pésima imagen del Madrid en Europa, sino que confirmó las bajas por sanción de Casemiro y Mendy para la vuelta. Muy pocos expertos creían en una remontada blanca, pero la magia del Bernabéu fue envolviendo a una afición que soñaba con derrocar al gran favorito. El 5 de marzo, Real Madrid y Paris Saint-Germain volvían a enfrentarse 3 semanas después en la capital de España. Nacho y Valverde sustituyeron a los ausentes en el once madridista, mientras que Neymar completó el tridente más temido del conjunto francés.
Los de Ancelotti salieron a por todas desde el primer segundo, pero los franceses resistieron los primeros minutos para ir tomando el control. Mbappé se volvió a convertir en una amenaza permanente para la defensa merengue, y Courtois seguía manteniendo al Madrid con vida. Como en el encuentro de ida, el PSG comenzó a someter al Madrid, que corría detrás del balón sin saber qué hacer. Neymar y Messi se unieron a la amenaza parisina, mientras que un aislado remate de Benzema nos dejó una espectacular parada de Donnarumma. Pasada la media hora, Mbappé marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, y el partido se convirtió en un intercambio de golpes entre las dos estrellas francesas. Kylian atemorizaba a los madridistas en cada ataque, y Karim remataba todo lo que llegaba con peligro. Los blancos se soltaron ofensivamente, y Kylian ahora sí les castigó con un rápido contragolpe. Mbappé volvía a adelantar a su equipo en el Santiago Bernabéu, y el París encarrilaba la eliminatoria antes del descanso. El inicio del segundo tiempo continuó evidenciando la superioridad francesa, y Mbappé marcaba otro gol de antología que solo pudo impedir el árbitro. El tanto fue anulado correctamente por fuera de juego, y el Madrid seguía con vida aun estando en los peores momentos. Carlo Ancelotti agitó el árbol del banquillo metiendo a Rodrigo y Camavinga, y el Madrid dio un paso adelante para asumir el partido en una locura. La fe de Karim Benzema puso nervioso a Donnarumma, y el error del portero italiano, que reclamó falta, provocó el tanto del empate. Benzema marcaba el 1-1 en el minuto 60, y el Bernabéu se convertía en un hervidero de pasiones descontroladas. El Real Madrid se había puesto a un solo gol de igualar la eliminatoria, y el París sufrió un colapso ofensivo. Los blancos parecían correr con más energía que su rival, y el nerviosismo se apoderó de los galos en el peor momento. Benzema continuaba amenazando con su remate de cabeza, y Vinicius envió arriba un gol cantado. A cuarto de hora para el final, Neymar perdió un balón en ataque, y Modric lo recuperó, liderando una cabalgada frenética hacia la portería contraria. El eterno croata conectó con Vinicius, y cuando el balón regresó a sus botas, filtró una asistencia mágica que Benzema convirtió en historia. El remate cruzado de Karim igualaba la eliminatoria, y la locura se apoderó del estadio madridista. La confirmación del tanto local se celebró como otro gol, y empoderados por la magia del Coliseo Blanco, el Madrid inició un vendaval de presión en el que recuperó el balón y marcó el tercer gol en un minuto inexplicable. Benzema culminaba la remontada con un hat-trick legendario, y el Bernabéu entró en un estado de excitación que superó a su rival. Los parisinos estaban totalmente fuera del partido, y el Madrid pudo marcar más goles ante un equipo roto. Messi tuvo la última chance con un tiro libre desviado por encima del marco de Courtois, y el Bernabéu celebraba una gesta difícilmente explicable con otra noche mágica en el que el fútbol perdió toda la lógica.
Con el 3-1 final, los blancos pasaban una eliminatoria que parecía imposible, y el Paris Saint-Germain volvía a fracasar en su millonario sueño de ganar la Champions League. Los parisinos fueron superiores durante 150 minutos de la eliminatoria, pero se vieron arrollados por la leyenda blanca de las remontadas y el espíritu irreductible de los Reyes de Europa.